Buenas tardes, licenciado. Hola, licenciado. Don Alfredo, buenas tardes. ¿Puede llevar la mochila? Van a llevar. No, Eh, vamos a llevar los paquetes. No, vamos a llevar los paquetes. Estamos en el numeral 3, disminuciones de capital, ¿ya? Pues, no lo que parece. Pensaba que usted va a fijar. Ay, a la madre que no se los pantalones. Estamos en disminuciones de capital voluntarias y obligadas. Yo le digo, espera. Estamos en el numeral 3.2. Precios. Dígale a Vania que te mande las fotos, por favor. Pani. Pamela está con su micrófono prendido. Muy bien. Noelia, ¿podemos dar lectura al tratamiento contable? Sí, licenciado. Ya, por favor. 3.2. Tratamiento contable. Es el procedimiento aplicado para incorporar registros de transacciones en el sistema de contabilidad de una empresa, inherentes a la apropiación, reconocimiento y evaluación. Evaluación, medición de movimiento, cargos y o abonos de cuentas involucradas al efectuarse disminuciones de capital de una sociedad comercial. Para tal efecto, debe incorporarse dos asientos, de acuerdo al siguiente procedimiento: retiro de recursos, disminución de capital. Retiro de recursos. Se registra en fecha cuando, según acta de directorio, si corresponde, se decide dar inicio al proceso de disminución de capital. Normalmente se incorpora en comprobante de diario egreso por el importe correspondiente a la participación patrimonial del o los socios que originan tal reducción, razón por la cual se carga a la cuenta personal NNN. No es trucho, casi. No, pero yo le vendió. Por favor, Noelia, seguimos. Noelia. Sí, licenciado, se cortó el Por audio. favor. Ya, desde disminución de capital, ¿me escuché? No, de este retiro de recursos, ahí estamos. Está bien. Retiro de recursos. Se registra en fecha cuando, según acta de directorio, si corresponde, se decide dar inicio al proceso de disminución de capital. Normalmente se incorpora en comprobante de diario egreso por el importe correspondiente a la fecha. Participación patrimonial de o los socios que originan tal reducción, razón por la cual se carga en la cuenta personal NN socio con abono a una cuenta que controla movimiento de efectivo. Disminución de capital. Se registra en la fecha cuando, según testimonio de disminución de capital, se formaliza legalmente tal decisión. Se incorpora en comprobante de diario traspaso por el importe correspondiente a la participación patrimonial del o los socios, razón por la cual se carga las cuentas que conforman el patrimonio de la empresa por los importes incorporados en el estado de participación patrimonial, con abono a la cuenta personal NNN socio para efectuar adecuada demostración práctica del marco teórico descrito en el presente tema y cumplir con fases inherentes al proceso contable necesarias para la preparación y presentación. La información financiera se aplicará en el enunciado inicial. Ya, está bien, mi estimada Noelia. Estamos hablando de disminuciones de capital en sentido de cumplir un procedimiento. Ese procedimiento implica dos fases y cada fase un registro contable. La primera fase, obviamente, cuando se retiran los recursos.
Si el retiro es en efectivo, pues abonaremos una cuenta que controla movimientos de efectivo, o si no, la o las cuentas del activo que se vean involucradas en la transacción. Y desde luego, la cuenta que nos sirve de control es la cuenta personal del socio o de los socios que estén realizando la disminución correspondiente. Esa es la primera. Ahí obviamente se genera un acta de disminución de capital, y con dicho documento, pues que se respalda el retiro de recursos y se da inicio al proceso de disminución del capital. Una vez que se ha cumplido con este proceso de tener acta de disminución, minuta de disminución de capital y llegar al testimonio de disminución de capital, una vez con el testimonio de capital debidamente reconocido, se procede a disminuir el capital, pero ya no a través de comprobantes de diario ingreso, sino solamente en comprobantes de diario traspaso, para regularizar que el retiro de recursos a través del cargo a la cuenta de capital, en este caso capital limitado, con abono a la o las cuentas personales. Tenemos acá una disminución y por acuerdo de los socios. Entonces, ¿qué implica esto? Que los socios en su conjunto, todos, sin excepción, deciden disminuir el capital. ¿Por qué? Bueno, deben tener alguna razón o algunas razones para disminuir. Normalmente podemos inducir a que los capitales aportados por estas personas están generando una baja rentabilidad y ven por conveniente retirar parte de los recursos y, por supuesto, para aplicarlos en actividades personales que ellos. Entonces, de esa manera se reduce el capital en una sociedad, pero eso no implica que todo sea así, ¿verdad? Acá tenemos una transacción de fecha 16 de febrero, dice con base en el enunciado del ejercicio inicial, según acta del directorio, se inicia el proceso de disminución de capital por 200.000 bolivianos y proporcional. Muy bien. Entonces, bajo esa condicionante, de los 200.000, la señora Laura tiene el 33%. Entonces, se está cargando cuenta personal Linda Laura, 66.000. Se carga cuenta personal Bella Aurora, 54.000, en función a la participación. Se carga cuenta personal Rol Silvestre, 46.000. Y por supuesto, de los 200.000, cargamos la cuenta personal de Rosa Espinosa, que es el 17%. Todo esto contra Banco La Paz, Sociedad Anónima, 200.000. Alguien dirá ahí, ¿de dónde salen estos datos? Es el ejercicio primero que tenemos. Al iniciar el tratamiento contable de aumentos de capital, se ha presentado un balance general. De ese balance general el patrimonio, donde el patrimonio incluye a estas 4 personas, es un capital de 500.000 bolivianos, con 5.000 cuotas de capital, cada una con valor de bolivianos 100. Existen unos aportes pendientes de capitalización de 200.000, un ajuste de capital, reservas, etcétera. Estamos trabajando con ese mismo ejercicio. Y alguien dirá, pero ya hemos trabajado. Sí, pero son ejercicios separados, aislados. No es palabras como si dijera, ¿qué pasa si entra el señor Pancho? Ah, sería así. ¿Qué pasa si capitalizamos las reservas? Sería así. ¿Qué pasa si capitalizamos las utilidades? Eso, son ejercicios aislados.
Uno es el ejercicio principal, entonces estamos trabajando de eso, de esa forma. Y por supuesto, una vez, una vez que se ha obtenido el testimonio, y aquí dice, según testimonio de disminución de capital número 543, quebrado 2019, Almacén de la Estrella Limitada, reduce su capital por 200.000. Y ahí viene la siguiente, es un traspaso. Se carga capital limitado 200.000 por la participación. ¿Por qué? Porque se está efectuando una reducción proporcional. Si Linda Laura tenía el 33% del capital, se reduce. Rosa Espinosa tenía el 17%, entonces reduce el 17%. Y las demás socias también bajo lo mismo. Bueno, y de esa manera que acá tenemos el cargo a la cuenta capital limitado, 200.000. Primera subcuenta Linda Laura, bolivianos 66.000. Segunda subcuenta Bella Aurora, bolivianos 54.000. Tercera subcuenta Flor Silvestre, bolivianos 46.000. Cuarta subcuenta Rosa Espinosa, bolivianos 34.000. Todo esto contra las cuentas personales. Contra cuenta personal Linda Laura, 66.000. Cuenta personal Bella Aurora, 54.000. Cuenta personal Flor Silvestre, 46.000. Y cuenta personal Rosa Espinosa, 30. Al mayorizar estos dos asientos, primero, ¿qué acontece? Que las cuentas personales quedan cerradas. Segundo, al mayorizar capital limitado, vamos a tener que incorporar un cargo de 200.000 a su mayor, respecto de un inicial abono de 500.000, y el saldo de la cuenta simplemente seguirá siendo acreedor, por supuesto, seguirá siendo acreedor, pero simplemente alcanzará a 300.000. Por tanto, como ya venimos comentando, las reducciones las podemos visualizar en mayor. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo comprendido? Es muy sencillo. Todo claro, licenciado. ¿Ya? Veamos ahora las disminuciones de capital por retiro de los socios. En este caso estamos incorporando cuando un socio, tal vez dos socios, deciden retirarse de la sociedad. Primero. Segundo, que nadie quiere comprarle sus cuotas de capital. Los otros socios no quieren comprarle sus cuotas de capital. Tampoco terceras personas tienen intencionalidad de incorporarse en la sociedad. Entonces, lo único que queda a la sociedad comercial es simple y llanamente reducir su capital. Entonces, reduce el capital por retiro, en este caso, de uso. Según nuestro ejercicio, dice que Rosa Espinosa decide retirarse de la sociedad. Muy bien, se retira la señorita. Pero acá hay lo siguiente. Según el enunciado inicial, Almacén de la Estrella Limitada presenta un capital limitado de bolivianos 500.000, sí, lo que venimos manejando, integrado por 5.000 cuotas de capital, cada una con valor nominal de bolivianos 100, sí. Rosa Espinosa posee 850 cuotas, correcto, equivalente a bolivianos 85.000, con una participación del 17%, ciertísimo. Si ustedes dicen en este momento 85.000 entre los 500.000, verídicamente es el 17% su participación, ciertísimo. Muy bien. Para efectuar la disminución del capital por retiro, necesariamente debe cuantificarse el valor patrimonial por cuota de capital. Y acá tienen.
Novedoso y hemos revisado esto. Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Que el valor patrimonial por cuota de capital es el patrimonio sobre el número de cuotas. En nuestro caso, 975.000 bolivianos es todo el patrimonio. El patrimonio, es decir, entre capital, reservas y resultados acumulados, alcanza 975. Son 5.000 las cuotas. Entonces, el valor patrimonial por cuota de capital es 195 bolivianos. ¿Cuántas cuotas de capital tiene Rosa Espinosa? Entonces, tenemos que cuantificar su participación patrimonial. Y su participación patrimonial es equivalente al valor por cuota de capital por el número de cuotas de capital. 195 por 850 cuotas son los 165.700. Alguien dirá, pero ella colocó solo 85.000. Ciertísimo, colocó 85.000. Pero eso fue pues hace tiempo atrás. Y también ese día aportaron Linda Laura, Bella Aurora, Flor Silvestre. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, pues transcurrieron años. Y al correr ese tiempo, la empresa generó aportes pendientes de capitalización, generó actualizaciones de valor, constituyó reserva legal, reserva para capitalización, incorporó una revalorización técnica, actualizó sus reservas y pues, generó utilidades, desde luego. Entre el patrimonio ya no solamente está en función a los 500.000, no. Esos 500.000 bolivianos dieron origen a los 975.000. Entonces, ¿qué implica esto? Que los capitales aportados por Linda Laura, Bella Aurora, Flor Silvestre y Rosa Espinosa generaron los 975. Por tanto, si la señorita se va, no se puede ir con los 85.000. No es justo, no es correcto. Porque sus aportes de capital generaron adicional. Por tanto, el valor que ella debe obtener es 165.700. Y esto ya hemos calculado, ¿no? Cuando veíamos las transferencias de cuotas de capital, ya hemos trabajado los 165.000. Pero ahora lo nuevo es esto, que vemos cuál es la composición de los 165. Y eso está demostrado en el estado de participación patrimonial. Ahí está demostrado, en el estado de participación patrimonial. Y ese estado de participación patrimonial pues hace referencia a todo el patrimonio de la sociedad habitada. Tenemos la socia Rosa Espinosa, 850 cuotas de capital, 17%. Por capital, el capital limitado, ¿cuánto le corresponde? Si son 850 por 100, 85. De los aportes por capitalizar son 200.000. De ahí se va con su 17%, son 34.000 bolivianos, que eso es lo que ella aporta. Las actualizaciones de valor llegan a, tengo el dato en este momento, a 35.000. De los 35.000 le corresponde el 17%, 5.950, que es equivalente a 124.900. Si trabajamos con las cuotas de capital, ¿qué vamos a decir? Los aportes por capitalizar son 200.000. Entre 5.000 por 850, los 34. Del ajuste de capital tenemos los 35.000, entre 5.000 cuotas por 850, los 5.900. Muy bien, ahí está. Entonces, por capital a la señorita le corresponde 124.000.
Por reservas, de igual manera, la reserva legal la dividimos entre 5.000 y multiplicamos por 850, 2.450. La reserva para capitalización dividimos entre 5.000 y multiplicamos por 850, 1.229. La reserva por revaluos técnicos dividimos entre 5.000, multiplicamos por 850, los 13.390. Y de igual manera el ajuste de reservas patrimoniales. Y todo esto alcanza a 17.760. Ahora, si ustedes gustan también, ejemplo, a la reserva legal le aplican el 17% y les da 2.400. Y a todas las cuentas de reservas aplican su 17% y arriban a los mismos valores. En el caso de los resultados acumulados, dividen entre 5.000 y multiplican por 850. O directamente a los resultados acumulados le aplican su participación 17%. Y de esa manera están demostrando ustedes acá cuál es la composición de esta participación patrimonial en función al patrimonio y respecto de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. Entonces, bajo esta consideración, la señorita recibe, ahí pueden observar ustedes, un momento, por favor. Muy bien. Entonces, la señorita, el día en que se inicia la reducción del capital, se carga la cuenta personal Rosa Espinosa los 165.750 contra Banco La Paz Sociedad Anónima. Y de esa manera hay un retiro de recursos. Cuando ya tenemos el testimonio de disminución de capital, no se le entrega ningún recurso porque ya retiró. Entonces se cargan, y observen el asiento, ¿no? Ahí recién cargamos capital limitado 85.000, su cuenta Rosa Espinosa. Cargamos aportes por capitalizar 34.000, su cuenta Rosa Espinosa, que todos esos datos tienen en la página 98, estado de participación patrimonial, correcto, de ahí estamos obteniendo información. Cargamos ajuste de capital 5.950. Cargamos reserva legal 2.458. Se carga reserva para capitalización 1.229. Se carga reserva por revaluos técnicos 13.398. Cargo reservas patrimoniales, ajuste de reservas patrimoniales 633. Resultados acumulados 23.032. Todo eso contra cuenta personal Rosa Espinosa 165.700. Al correr este asiento, ¿qué es lo que acontece? La cuenta personal de Rosa Espinosa queda cerrada. Y las cuentas de capital, reservas y resultados acumulados se ven disminuidas por la salida de la señora Rosa. Al mayorizar los 85.000 en capital limitado, ¿qué es lo que va a pasar? Que el capital limitado va a alcanzar solo ya a 415.000 por el retiro de las preguntas. ¿Estamos bien?
¿No hay ninguna pregunta? Ya. Vamos a la disminución obligada. Melissa, colabórenos, por favor. Melissa. Bien, no está la señorita. La señorita Melissa no está en el aula. Noelia, usted, por favor. Está bien, licenciado. Disminución obligada de capital. Este caso se aplica cuando unificadamente los socios deben disminuir el capital de la empresa. El cumplimiento de disposiciones legales debido a la acumulación de pérdidas que sobrepasan el límite permitido. Es necesario realizar cuantificación para establecer el margen de aceptación de pérdidas, indicador que determinará el monto de capital a ser deducido, aplicado disposiciones legales por afinidad de pérdidas en empresas y en particular a una sociedad de responsabilidad limitada. El Código de Comercio tipifica, artículo 354, reducción obligatoria. La reducción de capital es obligatoria cuando las pérdidas superan el 50% del mismo, incluidas de reservas libres. Este hecho deberá comunicarse a la Dirección de Sociedades por Acciones, publicarse conforme señala el artículo 142 y observarse a dispuesto por el artículo 143. Si efectuada la reducción por capital, este resultará insuficiente para cumplir el objeto de la sociedad, se procederá a la disolución y liquidación de la misma. Para efectuar disminución de capital por quebrantos, debe efectuarse la cuantificación del margen de aceptación de pérdidas en función a cuentas del patrimonio. Gracias, Noelia. Muy bien. Interpretativamente, ¿qué quiere decir esto de la disminución obligada? Primero, que es transgresión a una norma legal. ¿Qué quiere decir eso? Que se estaría vulnerando el artículo 354 del Código de Comercio, que establece un margen de pérdida, lo que nosotros estamos identificando acá como el margen de aceptación. ¿Qué implica eso? Que cualquier sociedad comercial, cualquier empresa unipersonal, pueden soportar pérdidas, sí, pueden soportar pérdidas, pero hasta un cierto límite, hay un límite. Sobrepasado ese límite, tienen dos posibilidades. O realizan nuevos aportes de capitales, o disminuyen el capital, tal cual dice el artículo correspondiente. Por tanto, para saber si una sociedad comercial, en este caso, una de responsabilidad limitada, debe reducir su capital, pues debemos aplicar nuestra fórmula de reducción de capital, el margen de aceptación de pérdidas, que es equivalente al 50% del capital más el 100% de las reservas. Cuando hablamos de capital, por favor, cuando hablamos de capital son todas las cuentas de capital. Capital, aportes por capitalizar, ajuste de capital. Cuando hablamos de reservas, reserva legal, reserva para capitalización, reserva para capital, reserva por revalúo técnicos, ajuste de reservas patrimoniales, resultados. Eso es.
Y de esa manera que este margen de aceptación de pérdidas para la empresa es el siguiente. Acá tenemos un ejercicio, dice 31 de diciembre de 2018, al cierre del ejercicio Almacén Estrella de Mitad, presenta la participación societaria que se incluye en balance general. Patrimonio los 500.000, seguimos con eso, los aportes por capitalizar 200.000, el ajuste de capital 35.000, los 735.000, la reserva legal, no ha variado eso. Entonces, ¿qué pasa? La variante está acá. Resultados acumulados, 89.574 y la pérdida del ejercicio, 507.442, que hacen un total de pérdidas acumuladas de 597.016. Si sumamos el capital, 735.000, más las reservas, 104.516, y restamos las pérdidas, el patrimonio de esta sociedad solamente alcanza 240. Acá está el estado de capital limitado, que ya lo conocíamos. De ahí salió el 33, 27, 23 y 17%. Eso es lo que acontece el 31 de diciembre de 2018. Muy bien. El 15 de enero de 2019 se aprueban los estados financieros de Almacenes La Estrella, con corte, dice, al 31 de diciembre de 2018, según acta de directorio 02/2019, y se dispone reducir pérdidas. Tal vez reduciendo no haya mayor inconveniente. Entonces, para tener la información y el dato hasta cuánto se tiene que reducir, si está en el margen de aceptación de pérdida, se ha sobrepasado ese margen, pues le aplicamos nuestra formulita. Margen de aceptación de pérdidas, 50% de C más 100% de I. Hablando interpretativamente de lo que establece el artículo 354 del Código. Entonces tenemos el capital, es 735.000. El 50% de 735.000 es exactamente 367.500. Muy bien. Las reservas completas, el 100% de reservas alcanzan a 104.500. Entonces, el margen de aceptación de pérdidas para esta empresa es 367.500 más 104.516, hace un total de 472.016. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa puede soportar pérdidas hasta 472.016. Si sus pérdidas llegan a 472.017 o más, está vulnerado. Tiene que efectuar una reducción. Entonces, a esto le aplicamos las pérdidas acumuladas. Y las pérdidas acumuladas dicen 597.016. Y el margen de aceptación, 472.016. La empresa ha sobrepasado 125.000 bolivianos del margen de aceptación. Tiene que disminuir el capital. Entonces, para que se disminuya el capital en 125.000 bolivianos, ¿qué es lo que acontece? Primero, no es recomendable, por supuesto, no es recomendable entrar y reducir. Dice 125.000, entrar, tomar los 500.000, reducir, y ya está. Perfecto. Eso sería una interpretación muy a rajatabla. Y le hacemos una interpretación a ese artículo
Y, por supuesto, esta interpretación sustentada en lineamiento técnico de la profesión es que la última posibilidad que se tenga es el capital, no la primera. ¿Y qué implica eso? Implica que primero debemos aplicar las reservas. Alguien dirá, ¿por qué las reservas? Porque una de las características de las reservas es que estos respaldos de capital pueden ser utilizados para confrontar quebrantos de una empresa o futuros quebrantos. En este caso son quebrantos de la empresa. ¿Qué entendemos por quebrantos? Pérdidas. Entonces, ¿qué implica esto? Con las pérdidas, perdón, con las reservas, podemos ir y disminuir. Con las reservas podemos ir y disminuir las pérdidas. Y por supuesto, al efectuar esta disminución de pérdidas con las reservas, tendremos que volver a calcular un nuevo margen de aceptación de las pérdidas porque ha variado la composición de los valores. Entonces, primero, debemos aplicar las reservas, una por una. Y en cada caso vamos volviendo a cuantificar el margen de aceptación. Si después de aplicar todas las reservas, aún la empresa está por encima del margen, echamos mano de las cuentas de capital, como el ajuste de capital, los aportes por capital. Si aplicadas esas cuentas, aún la empresa sigue por encima del margen, recién. ¿Por qué? Porque su patrimonio va a tener solamente dos cuentas, capital limitado y resultados. Entonces, ahí recién disminuyen el capital. Lo último, no lo primero. Entonces, bajo esa condicionante, vemos acá que primero estamos aplicando el ajuste de reservas patrimoniales. ¿Sí? Como tienen saldo acreedor, cargamos ajuste de reservas patrimoniales 4.020 contra resultados acumulados. ¿Y por qué contra resultados acumulados? Las pérdidas tienen saldo deudor. Para disminuir tenemos que abonar. Entonces tenemos los 4.000. ¿Cómo ha quedado el mayor de resultados acumulados? Tienen 597.016 menos los 4.020. Estamos hablando de 592.996. Se ha disminuido las pérdidas en 4.020. Pregunta. ¿Ha variado el margen de aceptación de pérdidas? Respuesta, sí. Porque ahora ya no hay la reserva el ajuste de reservas. Entonces cuantificamos. 50% de C más 100% de R. ¿Qué pasa? Capital sigue con los 367.500. Las reservas sumaban 104.516, pero ya no hay la reserva para capital, el ajuste de reservas patrimoniales. 4.020 es varía. Restamos eso. Y el margen de aceptación ahora es 567.900. Decimos pérdidas acumuladas, ya no es 597.000, es 592.996, menos el margen de aceptación 467.996, sigue 125.000. Vamos por una reserva. La reserva por revaluos técnicos son 78.006 bolivianos. ¿Se puede reducir las pérdidas con esto? Sí. Cargamos reserva por revaluos técnicos 78.006
78.806 contra resultados acumulados 78.000. Al mayorizar reserva por revaluados técnicos, 0. No existe la cuenta. Resultados acumulados, abonamos, primero se abonó 4.020 de la ajuste de capital. Ahora 78.806 de la reserva por revalute. Y la pérdida ha bajado de 597.000 a 514.900. Pregunta, ¿seguimos con el mismo margen? Respuesta, no, tenemos que volver a calcular, porque ahora ya son 2 reservas fuera. Entonces decimos, el 50% del capital se mantiene, 367.500 se mantiene. Más los 104.000 de las reservas, sí, 104.516, pero a eso, a los 104.516, tienen que restarle los 4.020 del ajuste de capital y los 78.806 de la reserva por revalor técnico. Por tanto, el margen de aceptación ahora alcanza a 389.190. Las pérdidas acumuladas alcanzan a 514.190, menos el margen de aceptación de pérdidas, 389.190, o ha sobrepasado todavía los mismos 125. Ni modo. Aplican la reserva para capitalización bajo la misma condicional. Cargamos 7.230, reserva para capitalización, y abonamos resultados acumulados 7.230. Y el mayor, observen ahora, primero los 4.020 corresponden a la justicia, 78.806 a la reserva por revaluados técnicos, 7.230 la reserva para capitalización. Entonces ahora las pérdidas alcanzan a 506.900. Pero el margen de aceptación ha variado. ¿Por qué? Porque se ha retirado 7.200. Entonces el nuevo margen ahora, que ustedes pueden observar acá, es 381.900. Y las pérdidas acumuladas también variaron, 506.960. Siguen los 125.000. Pese a que se están reduciendo las pérdidas. Por último, ni modo, la reserva legal, los 14.460. Cargamos reserva legal, 14.460 contra resultados acumulados. Al mayorizar, reserva legal fuera, ya no hay. Mayorizamos resultados acumulados con un abono de 14.460 y las pérdidas bajaron a 492.000. Pregunta, ¿el margen de aceptación de pérdidas es el mismo? No, ha variado eso. Ya no hay reservas. Todas las reservas. Vamos a las otras cuentas de capital. Observen ustedes, las pérdidas están en 492.500 y el margen es 367.500. Siguen las pérdidas por encima. Vamos con las cuentas de capital. Y tenemos el ajuste de capital 35.000 cerrado. Cargamos ajuste de capital 35.000 contra resultados acumulados 36. Y ahora resultados acumulados tienen un nuevo abono de 35.000 y las pérdidas ya están en 450. Pregunta, ¿el margen de aceptación de pérdidas es el mismo? No. Ya no hay el ajuste de capital, solamente hay capital y aportes por capitalizar. Eso quiere decir que esto alcanza solo a 350.000. Y las pérdidas a 457.500, ahora tenemos una variante de 107.000. De 100 se reduce.
pero sigue sobrepasándolo. Muy bien. Vamos con los aportes por capitalizar. No queda otra. Estamos cargando aportes por capitalizar 200.000 y todo lo que corresponde a cada socio. Linda Laura 66.000, Bella Aurora 54.000, Flor Silvestre 46.000, Flor Espinosa 34.000, contra resultados acumulados. Al mayorizar, los resultados acumulados han llegado ahora en pérdidas solo a 257.500. Las pérdidas están en 250. Muy bien. Calcularemos el margen. ¿Por qué 250.000? No hay reservas, cero. No hay ajuste de capital, no hay aportes por capitalizar, solamente queda capital limitado. Entonces el 50% es 250.000. Y las pérdidas llegan a 257.500. Hay un excedente de 7.500. Muy bien. No nos queda. Ya no hay más. En patrimonio solamente hay dos cuentas, capital limitado y resultados. No nos queda nada más. Entonces disminuiremos el capital. Alguien dirá, ¿por qué estamos aplicando 15.000? Tienen ahí. Pero si nosotros nos ubicamos en la recta de los números reales, aquí está el cero, cuando yo estoy utilizando mi derecha, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, hasta infinito. Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Si yo quiero pasar de menos 2 a 2, ¿voy a recorrer 2 espacios? No. Y si quiero pasar de menos 3 a más 3, ¿voy a recorrer 3? No, voy a recorrer 5. Si yo quiero pasar de menos 7.500 a más 7.500, es 15.000. Por eso estamos corriendo. Y cargamos. Capital limitado 15.000 contra resultados acumulados 15.000. Al mayorizar, observen ustedes esto. Los resultados acumulados son pérdidas que llegan a 242.500. El capital limitado, pues, era 500.000. Menos 15.000, 485.000. 485.000 menos 242.500, diferencia 242.500. Y un boliviano más iba a superarlo. Pero imagínense, si nosotros directamente hubiésemos ido a afectar al capital, miren, ¿cuánto habríamos afectado al capital? Al capital le hubiesen afectado 354.516. Y su capital de 500.000 habría quedado en 145.000 bolivianos. Absurdo. Ahora el efecto sobre el capital ha sido solo de 15.000. ¿Se comprende? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya. Muy bien. Es para cualquier sociedad, ¿ya? Muy bien. Ahora, obviamente, con este ejercicio hemos visto paso por paso. Ahora, observen ustedes. Ya sabemos que la diferencia
Las pérdidas fueron disminuidas en 354.516. Los 354.000. En vez de correr tantos asientos, podemos correr un solo asiento. Un solo asiento. Y tienen ese asiento en la página 110. Ahí está. Un solo asiento. En la vida real, un solo asiento. Ahora alguien dirá, ¿y por qué hemos hecho pues asiento, cuenta? Simplemente para grabarnos el procedimiento. No tiene que ser. Para ir cuantificando otro margen de aceptación, otro margen de aceptación, otro margen de aceptación. Era por esa razón. Pero en la vida real podemos correr así. ¿Y esto acontece en la vida real? Sí. Sí. Sí, es cierto. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ya. Muy bien. Vayamos a deficiencia en activos. Don Alfredo, por favor. Está bien, licenciado. Deficiencia en activos. Es una expresión técnica utilizada en la profesión aplicada para cuantificar en términos de unidades monetarias la situación financiera de una empresa a una determinada fecha, donde el total del activo corriente es menor al total del pasivo corriente. Activo no corriente es menor al total del pasivo no corriente. Es decir, que la totalidad de recursos activo que posee una empresa a una determinada fecha son insuficientes para coberturar el total de obligaciones presentes, originando un patrimonio con signo negativo. Seguidamente se presenta tal situación. Gracias, Alfredo. Entonces acá estamos presentando un balance por tiempo de realización, donde tenemos un activo corriente, un activo no corriente. Tenemos un pasivo corriente, un pasivo no corriente, total del pasivo. Entonces, ¿qué implica la deficiencia en activo? Deficiencia. Que los activos corrientes son menores a los pasivos corrientes. Los activos no corrientes son menores a los pasivos. En otras palabras, todo el activo de la empresa es menor al pasivo. Eso es lo que se entiende por deficiencia de activos. Cuando los activos de una empresa son menores a las obligaciones, al pasivo de la empresa. Pues si ustedes quieren, separan que el activo corriente es menor al pasivo corriente, el activo no corriente es menor al pasivo no corriente. Lo que interesa es eso, que los activos de una empresa son menores al conjunto de obligaciones, al pasivo de una empresa, razón por la cual se genera un patrimonio negativo. Estamos presentando acá el balance en la página 100. Tienen activo corriente 290.600, pasivo corriente 325.700, es mayor. Activo no corriente 504.400, pasivo no corriente 589.300, es menor. Si sumamos los activos, el total del activo de esta empresa alcanza 795. El total del pasivo alcanza a
915.000. ¿Y cómo es que iguala? ¿Cómo es que iguala esto? Muy sencillo. El patrimonio presenta signo negativo. Es un patrimonio negativo. Y al ser negativo, en vez de ir a sumar y decir pasivo más patrimonio, diremos pasivo menos patrimonio, y de esa manera iguala nuestra ecuación de balance y, por supuesto, el balance. Acá tienen una composición debajo. Estamos manteniendo el mismo ejercicio. El capital, las reservas. Pero ¿qué estamos variando acá? Los resultados acumulados. Y estos resultados acumulados alcanzan a 959.000. Las pérdidas de la empresa alcanzan a 959.000. Si sumamos activo, 730. Más reservas, 104.000, estamos hablando de 839.510. Menos las pérdidas, 959.516, resultado negativo. Esta es la demostración de los signos, que de manera resumida, de manera condensada, estamos presentando. Entonces, ¿por qué hay una deficiencia en activos? Porque las pérdidas han sobrepasado al capital más las reservas íntegramente. Aquí ya ni siquiera necesitamos calcular márgenes, porque esto ha sobrepasado de manera catastrófica. 120. Por eso es que iguala balance. Por eso es que ya. El estado de capital limitado sigue siendo el mismo. Estoy presentando esto para que vean ustedes que el ejercicio con el que estamos trabajando sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando las pérdidas están así? No puede ser considerada empresa en marcha. No. ¿Qué proyección futura tiene? Proyección de liquidarse. Esa es su proyección. No hay otra. Entonces, primero, ha vulnerado el artículo 354. Acá no queda otra que hacer nuevos aportes de capitales que sobrepasen a las pérdidas acumuladas para que la empresa esté por debajo de ese margen de aceptación. Si no realizan nuevos aportes de capitales, liquidación. No queda otra para la empresa. Dice que los activos corrientes son menores a los pasivos corrientes. Eso es falta de liquidez. No hay el dinero necesario para pagar las deudas. Porque la liquidez es la capacidad de pago que tiene una empresa en el corto plazo. Muy bien. Y por supuesto no hay solvencia. Y la solvencia se la interpreta como la capacidad de pago de una empresa en el largo plazo. Ni en el corto ni en el largo. Noelia, por favor, esta parte desde empresa en marcha. Está bien, licenciado. Empresa en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto que una empresa está en funcionamiento y continuará sus actividades dentro del futuro previsible. Por tanto, se supone que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o de cortar de forma importante el volumen de sus operaciones. Si tal
intención o necesidad existiera. Los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso deberá develársela. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que, que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. Situación financiera. La situación financiera de una empresa se afectada se ve afectada por recursos económicos que posee y controla por su estructura financiera, por su liquidez y solvencia, como por la capacidad para adaptarse a los cambios suscitados en el medio ambiente en que opera. Estructura financiera. La información referida a la estructura financiera es útil al predecir necesidades futuras de préstamos para entender cómo las utilidades y flujos de efectivo futuros puedan ser objeto de distribución entre los propietarios, socios o accionistas. También es útil al predecir si una empresa tendrá éxito para obtener nuevas fuentes de financiación. La información acerca de la liquidez y solvencia es útil al predecir la capacidad de una empresa para cumplir sus compromisos financieros en función a sus fechas de vencimiento. Liquidez es un término técnico utilizado en la profesión que hace referencia a la disponibilidad de efectivo que posee y controla una empresa en un futuro próximo, después de haber considerado el pago de compromisos financieros del ejercicio o periodo. Solvencia es un término técnico utilizado en la profesión que hace referencia a la disponibilidad de efectivo que posee y controla una empresa con prospectiva a lo largo plazo para cumplir con compromisos financieros en función a las fechas de vencimiento de sus obligaciones. Gracias, Noelia. Está bien. Entonces, simplemente esto es un sustento técnico de todo lo que hemos hablado ahora. Y también hemos comentado el pasado año y hemos hecho mención a Empresa en Marcha. Hemos comentado de Empresa en Marcha en el tema número 1. Sí, hemos hablado. Entonces, simple y llanamente decimos que se asume que la información financiera expuesta en estados financieros corresponde a una empresa que tiene proyección futura, que va a seguir desarrollando sus actividades el próximo año y los siguientes, que no existe decisión de recortar el volumen de sus operaciones, porque si existiese tal decisión, se tiene que revelar en nota los estados financieros. Ejemplo, la empresa tiene oficinas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y decide que el próximo año, digamos 31 de diciembre de 2021, en junio de 2022 van a cerrar la sucursal de Cochabamba y solamente se va a quedar con la sucursal de La Paz. Es una reducción de un volumen importante. No estamos diciendo que ha dejado de ser empresa en marcha, pero sí ya está comenzando a ingresar a esa conceptualización desde el punto de vista de la reducción de transacciones que va a suscitarse. ¿Sí? Eso se tiene que revelar a los estados financieros. En cambio, cuando hablamos de la liquidez y la solvencia, la liquidez, la capacidad de pago, podríamos decir, de forma inmediata con la solvencia. Y según nuestro ejercicio, la empresa tendría 290.600
gracioso, ¿no? Para pagar 325.700, no alcanza. Entonces, su liquidez se ha visto afectada seriamente. Y su solvencia, dice, tiene 504.400 para pagar 589.000. Bien, la solvencia está afectada. La solvencia es la capacidad que tiene la empresa para honrar obligaciones en el largo plazo y la liquidez es para honrar obligaciones en el corto plazo. Entonces, cuando decimos deficiencia en activos, miren qué cortito, ¿no? Qué cortito. Deficiencia en activos. Y el comentario que hemos tenido que hacer, la demostración práctica y la interpretación de aquí. Preguntas. ¿Se comprende, mi estimada Noelia, Alfredo, Jimena? Sí, licenciado, todo claro. Ya, muy bien. Entonces el patrimonio negativo es la deficiencia en eso. El término técnico, decir patrimonio negativo, no. El término técnico correctamente es deficiencia en activos. Ahora, claro que una gran mayoría diga patrimonio negativo, cosa es, ¿no? Pero el término técnico es deficiencia en activos. Tenemos el último numeral con lo que terminamos la historia de las sociedades de responsabilidad limitada, que hace referencia a balance general, estado de resultados, estado de limitación, un estado ejecutivo y notas a los estados. Ideal sería que en este momento hagamos un ejercicio para preparar balance, estado de resultados. Entonces no nos va a dar una clase. Necesitaremos unas 4 o 5 clases para hacer aquello por lo mínimo. Y si así aplicamos el número de clases por cada sociedad que veamos, no vamos a terminar jamás nuestro contenido. Por tanto, cuando estemos revisando balance general, les voy a pasar el dato y por supuesto ustedes podrán incorporarse con los de primero, sea de la mañana o sea de la tarde, y hacer un repaso de los estados. El estado de evolución del patrimonio ya muy poco, ¿no? Porque le hemos destinado una buena cantidad de tiempo, bastantes ejercicios, y creo que ya estamos familiarizados. Los otros estados sí los podemos revisar con los planes. Los que trabajaron el año pasado, pues un repaso para dosificar de mejor conocimiento. Y aquellos que no llevaron, que me dijeron, pues tendrán la posibilidad de completar sus conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien. Señoritas jóvenes, tenemos clases el miércoles a las 5. Lectura previa del tema número 7. Sociedades colectivas. ¿Está bien, Alfredo? Sí, está bien, licenciado. Sociedades colectivas. Y los que gustan, mañana a horas 10:30. Muy bien. Señoritas jóvenes, hasta nuestra siguiente clase. Y ya tenemos en puertas nuestro primer examen parcial. Habíamos quedado en eso. Veremos ahí. Un gusto. Hasta nuestra próxima. ¿Quién me está hablando? ¿Jordania? Sí, soy yo. Pasa que tengo una complicación. Yo soy líder de uno de los grupos, de los subgrupos, y pasa que tengo problemas con mi chip. Y no sé si me podría incorporar ya que estoy cambiando de número. Cuando cambie, pues, mi estimada señorita, o ya ha cambiado. Sí, ya he cambiado. De hecho, este es el último día que estoy utilizando el número que actualmente estoy en el grupo, solamente para pasarle a mis compañeros. Ya, ¿qué número es?
Ya, mi estimada señorita, usted es Jordania. Para ¿Cuál es su nuevo número? 69 69 79 79 54 54 53. 53 69 79 54 53, ¿cierto? Sí, licenciado, está en la correcta. Ya, voy a cambiar el número, no se preocupe. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, quedaremos ahí. Señoritas jóvenes, un gusto. Hasta la próxima. Que les vaya bien. Hasta luego,